Buen lunes para todas y todas quienes nos están mirando en este momento. Les agradecemos nuevamente por ser parte de otra cápsula de entrevistas a expertos Junji. Un saludo gigante también a nuestros equipos educativos y a nuestras familias que nos están mirando en este momento a través de esta transmisión en Facebook. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que son los medios de comunicación y su vinculación con la educación. Y para hablar sobre ese tema, tengo conmigo un gran invitado. Él es Maximiliano Sánchez, quien es sociólogo y también es parte de la sección de evaluación del Departamento de Calidad Educativa de Junji Chile. ¿Cómo estás, Maximiliano? Muy bien, Beatriz, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar junto a nosotros el día de hoy. Y para partir, tengo aquí ya la pauta de preguntas preparada. Quisiera preguntarte si pudieras comenzar un poco haciéndonos una introducción y hablándonos sobre los medios de comunicación y cuál es el rol que actualmente tienen. Bueno, yo creo que hay que partir de una premisa que los medios de comunicación, y no solo los medios de comunicación, sino que la sociedad en general y la chilena aún más, está cambiando con ritmo vertiginoso y algo que no tiene precedente histórico. Por ende, la educación, el rol de la educación en este momento es responder a esta forma dinámica de nuevo contexto y de los nuevos escenarios y preparar a las nuevas generaciones que vienen incorporándose a este nuevo sistema, especialmente a lo que a nosotros nos compete, a los niños, tal como lo señala, que nos entendamos como niños, como sujetos de derecho, tal como lo señala la Convención de Derechos del Niño, a la cual adscribimos en 1990. Y bueno, y claramente los medios de comunicación hoy en día están bajo una nueva dinámica, básicamente algo que se conoce como la narrativa transmedia, que un poco deja atrás esta narrativa lineal del medio de comunicación, del emisor, el receptor, ¿cierto? Hoy en día tenemos multiplicidad de medios de comunicación que se van yuxtaponiendo, un mismo contenido pasa por distintas plataformas. En una tablet yo, por ejemplo, tengo radio, tengo televisión, y eso yo lo comparto en una red social. La gente está más contactada también con los medios. Sí. Antes resultaba que uno veía los contenidos en televisión o en radio, pero como dices tú, era una dinámica muy emisor-receptor, pero ahora con el tema de las redes sociales la gente también es como partícipe del medio, de los medios de comunicación. Claro, mira, hay un autor que se llama Henry Jenkins, que es un experto en comunicación y lo vincula mucho él también al trabajo que se hace con las comunidades educativas, que se señala esto que te estoy contando de la narrativa, que los contenidos en el fondo son sistemáticamente dispersados a través de múltiples canales. Y ahí también llegamos a este tema de las redes sociales, porque que en el fondo un contenido ya se dispersa de tal forma en distintas plataformas, pero que efectivamente la narrativa transmedia tiene la lógica de ese contenido hacerlo único, pero en distintos espacios. Y ahí llegamos al uso de las redes sociales también, lo importante que son y también los cuidados que debemos tener, sobre todo tomando en cuenta que estamos con seres mediatizados, nuestros hijos, hijas y nuestros niños, la gente que nosotros atendemos como institución, vienen mediatizados ya, entonces tenemos que tener mucho resguardo al respecto. No me acuerdo bien que era como los nativos tecnológicos, que en el fondo son generaciones... ¿Está bien el término, no? Nativos digitales. Nativos digitales, ese era el término, que en el fondo son ya generaciones que han nacido en un entorno súper digitalizado y súper mediatizado. Y Maximiliano, en ese contexto, muchas veces se tiende a quizás a demonizar un poco los medios, pero también tienen un beneficio. ¿Cómo utilizar los medios de comunicación de forma beneficiosa, que entreguen un beneficio? Mira, esto no es algo que lo estemos replanteando ahora, esto no es una discusión que en el fondo, yo no hablaría tanto de lo nocivo que son los medios de comunicación. Mira, hay que partir de una premisa sumamente importante que es la Convención de Derechos del Niño. En el artículo 13 de la Convención se estipula que el niño tiene derecho a la libre expresión y ese derecho incluye buscar, recibir y difundir información. ¿Ya? Y esto puede venir de distintas fronteras
y también el artículo 17 señala que el niño puede tener acceso a información y materiales procedentes de distintas fuentes. Entonces, es algo que está estipulado. Yo creo que, claro, los medios de comunicación se han demonizado por un tema de cuando se hace un uso excesivo de él. Pero evidentemente esto está resguardado en esto que te digo, que es la Convención de Derechos del Niño. O sea, el niño tiene derecho a recibir información de distinto tipo y evidentemente los medios de comunicación hoy en día tomando los resguardos, y aquí la familia cumple un rol fundamental. Claro, como mediador de toda esta volumen de información que hoy en día sabemos que se multiplica día a día, que es muy inmediato y que en el contexto de pandemia nos ha hecho como un poco reflexionar aún más de los contenidos, de todo esto, las fake news que existen. Entonces, evidentemente, el rol protagónico de la familia hoy en día tiene que ser mucho más potente, porque aparte que la pandemia nos ha obligado a hacernos partícipes activos de la educación de nuestros niños, ya no estamos delegándola en el jardín, sino que somos los principales promotores, y que siempre ha sido así. Junji siempre lo ha pensado así, pero creo que ahora en la práctica está siendo así. Sí. Nosotros hace un par de entrevistas atrás hablábamos de la importancia de los medios, pero como dices tú, de manera muy certera, la importancia de que la familia también, entre comillas, filtre lo que las niñas y los niños están viendo, porque tampoco la idea es que reciban una bomba de información. Y ahí, por ejemplo, tú consideras interesante la propuesta de TV Educa, ¿o no? Es una propuesta muy interesante que se ha levantado durante estos días de pandemia. Yo creo que eso va un poco en sintonía de lo que estamos hablando, de un poco relevar los medios de comunicación y también incorporarlos como dispositivo pedagógico. Claro. Los medios de comunicación en sí, como definición, no son pedagógicos ni están pensados para la educación, pero tomando los resguardos y obviamente que la familia adquiera un rol protagónico respecto de ello, evidentemente el medio de comunicación va a ser un vehículo pedagógico y educacional importante. Mira, hay una autora que se llama Gaby Fujimoto, que ella ha estudiado mucho el tema de los medios de comunicación en contextos escolares o en programas no escolarizados de primera infancia, y ella señala que los medios de comunicación facilitan la participación de las familias y los adultos significativos, ¿ya? Y facilitan el proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños. Por lo tanto, también la literatura está un poco avalando todo este proceso de incorporar los medios de comunicación al proceso pedagógico. Sí. Es muy interesante eso, y contarle también a quienes nos están mirando, y contarle también a Maximiliano, que yo creo que ya lo sabe de sobra. Durante este tiempo los equipos comunicacionales de Junji a lo largo de todo el país están utilizando distintas herramientas para acercarse a las familias, y por ejemplo Valparaíso, Antofagasta están utilizando las radios locales para poder llegar con aprendizajes pedagógicos y de calidad a las familias. Entonces ahí es lo que estamos hablando, cuando los medios de comunicación finalmente se convierten en un aliado dentro de todo este tema. Mira, no hace mucho salió en la prensa también un caso de una profesora que utilizaba la radio. Sí. Como para, en el fondo, continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, porque vivían en un sector sumamente aislado y la radio era como la opción de medio. Entonces, claro, pero lo muestran como la gran innovación que existía, y nosotros como Junji incluso tenemos más de 2 décadas de una experiencia similar, que de hecho es una oferta programática que nosotros tenemos. Que va con la pregunta que te voy a hacer ahora. Que claro, que es el jardín comunicacional en el fondo. Claro, porque Junji cuenta con modalidades educativas que se vinculan a los medios. Entonces, preguntarte cómo se ha pensado desde la institución una modalidad de educación parvularia que se vincula a las familias con los medios, y que es lo que tiene que ver con lo que nos estás contando ahora. Junji ha sido, pero el programa comunicacional tiene antecedentes, que el programa a domicilio, el Aprendiendo Juntos, ha tenido un conjunto de rótulos distintos que han ido variando, que finalmente
se juntó todo un conjunto de programas pequeños que habían y se formó este comunicacional que tiene esta característica de incorporar los medios de comunicación masivos. En su definición original es radio-televisión. Es como la definición original, también tomando en cuenta el contexto que en ese entonces, cuando se diseñó este programa, la radio y la televisión efectivamente eran los medios más fuertes. Pero hoy en día, fíjate que con este tema de la conectividad, y que no, al parecer la conectividad no es tal en todos los sectores de este país, la radio y las televisiones locales y las radios locales han adquirido mucho protagonismo. Son un aporte fundamental. Las radios comunitarias y han sido aliados muy importantes, como esta experiencia que yo te contaba en Ñuble, que hay una profesora que el proceso de enseñanza-aprendizaje lo lleva a través de la radio local. Ya, volviendo un poco al tema del jardín comunicacional, bueno, es una estrategia que evidentemente busca también democratizar un poco la información, en el fondo entregarla y abrirla a la comunidad. También tiene pertinencia territorial, porque el programa en sus orígenes fue pensado con pertinencia territorial, para aquellos sectores aislados geográficamente, y también el diseño pedagógico incorpora modalidades o contenidos específicos para trabajar con los medios de comunicación. O sea, en el sentido, es pensado con los medios de comunicación como aliados. No digamos que es una modalidad que, por así decirlo, incorpora o que a lo mejor podrían llegar a ser eventuales aliados en este sentido. Y lo más importante, que evidentemente releva a la familia como el principal agente socializador, educativo de niñas y niños. Yo creo que eso es lo más importante también, porque está dentro de la oferta programática, que es el programa educativo para la familia. Y claro, lo distintivo es que incorpora los medios de comunicación. Que son grandes aliados. Bueno, como palabras al cierre ya, porque por tiempo debemos finalizar la entrevista, es un tema muy entretenido, sobre todo en estos tiempos de pandemia en el que los medios de comunicación, y como dices tú, sobre todo los medios locales han sido unos aliados fundamentales, agradecerlos por supuesto. Y, por ejemplo, yo quería hacer una invitación a modo personal, que por ejemplo en TV Educa, Junji Chile hace algunas semanas lanzó un programa que se llama Upa Chalupa. Sí. Que es un contenido que se hizo precisamente para llegar a las familias en estos tiempos de pandemia, a través de la televisión, pero que es un programa que finalmente también entrega un mensaje y también entrega contenido pedagógico a las familias y a los niños, y que es parte del trabajo que hace Junji. Como dices tú, es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años. Así es. De hecho, se me había ido un poco hablar de este programa, que evidentemente es yo creo, un paso adelante y también una resignificación de lo que es este programa comunicacional, porque hasta que al final volvimos como un poco a las bases, a lo más primitivo, a qué es lo que nos conecta, qué es la televisión, qué es la radio, y por ahí el YouTube y todo ese tipo de herramientas ayudan, facilitan, pero yo creo y sigo insistiendo que como fue pensado este jardín comunicacional es muy potente, porque la radio y la televisión probablemente nunca van a pasar de moda y siempre van a estar ahí, sobre todo en las poblaciones más alejadas y también más desfavorecidas, que no tienen acceso a internet. Sobre todo la radio, que siempre en todas las encuestas aparece como el medio de comunicación más confiable. Eso es muy interesante. Muy interesante, va en sintonía con lo que en el fondo propone esta modalidad educativa de Junji. Así es. Bueno, Maximiliano, te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy con nosotros, y también agradezco a las educadoras, las técnicas y las familias que se conectaron junto a nosotros en este ratito, agradecerles el gran trabajo que están realizando, como lo conversábamos también con Maximiliano. Así que un abrazo, y muchas gracias, Maximiliano, por haber estado. Muchas gracias, Beatriz, que estés muy bien. Tú igual, chao. Un abrazo, chao. Chao.